Ya, ahí se ve la presentación. ¿Se ve, cierto? Sí, profesora. Se ve súper. Ya. La clase anterior terminamos de ver presupuestos y vimos también precios de transferencia. La clase de hoy vamos a ver todo lo que es la compensación y cómo esta es parte, afecta, influye en lo que es el sistema de control de gestión. La hemos mencionado en clases anteriores, pero ahora vamos a abordarla en profundidad. ¿Por qué es importante la compensación? Principalmente porque la compensación se toma como una de las 5 motivaciones más importantes para lograr el compromiso de las personas dentro de la organización. Como se puede ver en la gráfica, la compensación total aborda un 37 y un 36% de lo que es la motivación de las personas. Por lo tanto, la compensación se toma como un elemento que es clave para promover comportamientos en los trabajadores que sean exitosos y que sean consecuentes con lo que la organización quiere y también para lograr un mayor compromiso de los trabajadores dentro de la organización. Porque recuerden que el compromiso y los comportamientos sobresalientes, como indica la lámina, son la clave para poder impulsar, poder influir sobre las personas para que realicen las actividades que se requieren para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Qué es la compensación? Sería todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo como empleados de la empresa. Pueden ser también las prestaciones financieras, los servicios, los beneficios tangibles que recibe un trabajador como parte entonces de lo que es la realización de una actividad. Denme un segundo, por favor. Ya. La compensación en general se ha tomado como parte de lo que es la remuneración, pero desde el último tiempo la visión de lo que es la compensación tiene un concepto que es mucho más amplio que la propia remuneración del trabajador. Porque no solo considera el aspecto que tiene que ver con la compañía, sino que también todo lo relacionado con lo que el empleado quiere, con lo que al empleado le satisface o lo motivaría para adquirir un mayor compromiso y ejercer mejor su labor. ¿Por qué está compuesta la compensación? Por una compensación fija, que es el pago por realizar las funciones y las responsabilidades que están asociadas al cargo, una compensación indirecta, que sería entonces un beneficio adicional que se entrega al empleado, como por ejemplo los seguros de vida, todo lo que tiene que ver con el bienestar, y que es parte de la labor de recursos humanos y también el desarrollo, las capacitaciones. Y también está compuesta por una compensación variable, que es la retribución que se le da a los empleados por cumplir con los objetivos propuestos, por lograr las metas de la organización y por lo tanto también las metas que a cada uno de ellos se les asigna. ¿Va quedando claro hasta ahí? ¿Alguna duda?
¿Se acuerdan que en algún minuto conversamos que habían incentivos a los trabajadores? Bueno, acá estamos hablando de lo mismo, de las compensaciones. ¿Está quedando claro o no? Vayan preguntando, chiquillos. En la prueba la estuve revisando y los resultados no van a ser buenos, por lo que estoy viendo. Entonces, la compensación también tiene otras definiciones. Sabemos que esta está diseñada para motivar a los empleados y, como veíamos en la primera lámina, es uno de los 5 factores de motivación. Pero también puede ser útil como un sistema de comunicación de la organización porque les indica a los trabajadores cuáles son los objetivos de esta y la forma en que los van a lograr, cuáles son las acciones que se tienen que realizar para lograr estos objetivos. Por lo tanto, es una forma de motivar a las personas a que realice las acciones, se comporte de tal manera que se logren los objetivos de la empresa. Cuando hay una recompensa, es decir, cuando un incentivo es positivo, la consecuencia de esto es que aumente la satisfacción de, de los empleados en cuanto a sus necesidades propias, necesidades individuales de cada uno de ellos. Y cuando hay un castigo o un incentivo negativo, tiene el efecto contrario, ¿cierto? Disminuye la satisfacción de esas necesidades. Por lo tanto, lo que hace el sistema de control de gestión es orientarse principalmente a las recompensas, a dar un incentivo positivo para lograr satisfacer esas necesidades individuales de cada uno de los trabajadores. ¿Qué hay que tener presente? Que mientras más tiempo pasa entre la acción que se llevó a cabo y la retroalimentación positiva, la eficacia de esa acción va a perder efecto. Por lo tanto, hay que tratar de que la recompensa o la retroalimentación positiva sea en un tiempo lo más cercano posible al periodo donde se ejecutó la acción que hay que reconocer como una acción positiva. Por otro lado, también hay una baja motivación cuando la persona cree que el objetivo a lograr, el incentivo a lograr es inalcanzable o por el contrario cuando es demasiado fácil. También hay estudios que la motivación es mucho más fuerte cuando hay que poner cierto esfuerzo en alcanzar el objetivo y cuando también la persona considera que ese logro es importante para conseguir sus necesidades o para lograr cubrir sus necesidades. Tenemos entonces que la compensación sería lo que es la valorización económica de todas las retribuciones que la empresa le puede entregar a un trabajador. Pero estas están relacionadas y orientadas al desempeño que éste tenga en un cargo. Hay distintos niveles para clasificarlas. Esto depende de la naturaleza del cargo que se esté ejerciendo. Y de acuerdo a esto, la compensación abarca varios niveles. ¿Cuáles son estos? Partimos de una base que sería el sueldo base, la remuneración 1. La remuneración 2 sería la remuneración 1, es decir, el sueldo base, más prestaciones en efectivo que están garantizadas dentro de la compañía, como por ejemplo el bono de fiestas patrias,
bono para Navidad, las vacaciones, gratificaciones, colación, movilización y otros pagos fijos. En general, la remuneración 2, todas las empresas lo tienen. No todas dan bonos de fiestas patrias, no todas dan bonos de Navidad, pero en general es como muy utilizado. La remuneración 3 sería todo lo que conlleva la remuneración 2, más una compensación variable, que tiene que ver con bonos de incentivo frente a valores objetivos. Y la remuneración 4 sería la remuneración 3, más otras asignaciones como por ejemplo seguro de vida, seguro de salud, escolaridad, plan de pensiones, incentivo de largo plazo, entre otros. ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Bueno, no hay preguntas, así que me imagino que va quedando claro. ¿Cuáles son los objetivos de establecer un sistema de compensación? Que haya equidad interna, que haya competitividad externa y también la estimulación de niveles de desempeño superior. ¿A qué nos referimos con equidad interna? A la percepción que tiene la persona sobre qué tan justo es la retribución de los distintos puestos de una misma organización en comparación con la función y con la responsabilidad de cada uno de estos puestos. Entonces, eso habla de equidad interna. En cuanto a competitividad externa, lo que hace es comparar el nivel de pago que entrega una empresa a su personal y lo compara con el nivel de pago que tienen otras empresas en el mercado de referencia en el mercado donde la misma empresa se desempeña. Y en cuanto al último objetivo de estimular niveles de desempeño superior, este tiene que ver con la administración del sistema de compensaciones de la empresa. Y en este punto es donde se utiliza la evaluación de desempeño como apoyo para administrar el sistema de compensaciones y entregar una recompensa en el caso de que se cumpla con el desempeño requerido. ¿Cuáles son los principios de los sistemas de incentivo o de compensación? Uno de ellos es que es un mecanismo que apoya la estrategia de negocio de la compañía, busca otorgar recompensas cuando los trabajadores cumplen con un buen desempeño y que aporta también a los objetivos y los resultados de la empresa, de los objetivos de negocio. También lo que permite es poder correlacionar los resultados de la empresa con los montos que se van a distribuir como incentivos, atrae y retiene a los mejores empleados, al mejor personal dentro del mercado, lo atrae hacia nuestra empresa porque tiene mejores incentivos, mejores compensaciones en comparación con las empresas de mi mismo mercado donde me desenvuelvo como empresa. También se adecua al tipo de impacto que el personal tiene capacidad de ejercer y al ámbito organizacional de la empresa. Y por otro lado, lo que hace es establecer la recompensa como una contribución individual y esta se refleja en la evaluación de desempeño del periodo.
Uno de los propósitos que tiene el sistema de incentivo, el sistema de compensación, como hablábamos, es la motivación. Motivar a que los empleados realicen sus funciones, sus responsabilidades, sus tareas de la mejor forma posible y recompensarlos entonces por estos altos desempeños, por lograr los objetivos alcanzados, por superar los objetivos asignados. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar? Es que, por ejemplo, hay gerentes que eh, gestionan estos sistemas de tal forma de minimizar las diferencias entre los empleados que tienen desempeños exitosos versus los que no lo tienen, los que tienen un desempeño deficiente más bien. Y cuando existe esto, cuando no existe esta brecha tan amplia, sino que la brecha es mínima, hay una desmotivación de los empleados con desempeño exitoso porque no sienten que están siendo valorados. Por lo tanto, lo más probable es que no sigan desempeñándose de la forma en que venían haciéndolo, sino que disminuyan sus logros. Sienten que no están siendo apreciados su esfuerzo. Por lo tanto, cuando se toma de esa forma, lo que ocurre es que más que un sistema de compensación, un sistema de incentivos, se toma como una repartición de utilidades dentro de las personas dentro de una empresa. No necesariamente una asignación por desempeño exitoso. ¿Cuándo ocurre principalmente esto? Cuando los sistemas de compensación en su diseño no están relacionados con las medidas de desempeño. Porque cuando hay una relación con las medidas de desempeño, ahí tenemos evidencia de si el resultado fue exitoso o no, y el pago del bono, de la retribución, de la recompensa, del incentivo, de la compensación, va a estar asignada a lo que es la medida de desempeño o el indicador de desempeño logrado. ¿Cuál es la relación entre estrategia, desempeño financiero y comportamiento? Podemos ver que, tomando en cuenta estos tres aspectos, para poder lograr una relación, interacción entre el comportamiento y el desempeño financiero, se establecen medidas de desempeño. Para que el comportamiento esté acorde a la estrategia de la empresa, se establecen sistemas de compensación. Y para que el desempeño financiero también esté acorde a la estrategia de la empresa, se hace una gestión de valor. Y estos tres elementos juntos lo que hacen es maximizar el valor de la compañía. Por eso es tan importante que haya medidas de desempeño y sistemas de compensación para poder lograr el desempeño financiero y la estrategia de la empresa. Lo anterior hace aún más importante y relevante que cuando se diseñan sistemas de compensación efectivamente estén acordes al desempeño logrado y que premien los desempeños exitosos, ya que esto principalmente es un aporte a lo que es el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que realizar es determinar cuál es la relación entre los sistemas de medición del desempeño y la estrategia de negocio. ¿Y cómo se hace esto? Se establecen indicadores de desempeño que nos permitan medir si los objetivos estratégicos se están cumpliendo o no. Y a través de estos indicadores vamos a tener esta medida de desempeño que va a ser parte de nuestro sistema de compensación.
El que esta estrategia, este sistema de compensación sea exitoso va a depender mucho de la actitud que tengan los trabajadores hacia este sistema y también el diseño de la misma. Eso va a garantizar que efectivamente le sirva a la empresa el sistema de compensación como una forma de llevar a los empleados a cumplir sus funciones de mejor forma y a lograr los objetivos de la empresa. Samuel, acabo de ver el chat, por eso interrumpí. Déjame ingresarte al tiro, si no después. Ahí lo agregué. Continuamos entonces. ¿Qué pasa cuando tenemos proyectos? Ocurre lo mismo. También el sistema de compensación tiene que estar asociado a lo que es el proyecto y al éxito que el proyecto tenga en cuanto a la estrategia de la empresa. Y también con el mismo objetivo, poder lograr que los miembros del equipo del proyecto y todas las personas que componen el proyecto se ven afectadas por el proyecto estén motivadas para tener un desempeño que sea exitoso. ¿Cuál es la relación de la compensación con el sistema de control de gestión? De acuerdo a la estrategia de la empresa, lo que hacemos es identificar objetivos individuales. Cada persona tiene un objetivo a cumplir, lo cual está dado por indicadores. Indicadores de desempeño que nos van a servir para medir si efectivamente estamos cumpliendo o no con lo propuesto. Y esto requiere esfuerzo, requiere que las personas realicen actividades, las realicen de tal forma que puedan lograr estos objetivos, superarlos incluso. Una vez que se realiza este esfuerzo, se evalúan los resultados conseguidos, se calculan los indicadores de tal forma de poder ver si se cumplieron estos objetivos individuales y de acuerdo a esto, si es un resultado exitoso, se establece una recompensa, ya que se está dando cumplimiento al plan estratégico. Y todo esto requiere siempre un refuerzo motivacional por parte de los líderes, por la jefatura, los gerentes, de tal forma de que los trabajadores se sientan acompañados también durante todo el proceso en que ejercen sus labores. ¿No hay dudas hasta ahí? ¿Ningún comentario? No, profe, ninguna duda. Bien, continuamos entonces con la relación que tiene con el sistema de control de gestión. La relación directa es que los sistemas de compensación y incentivo requieren información del sistema de control de gestión para poder valorar el cumplimiento de los objetivos. Y estos son principalmente lo que hemos hablado, los indicadores de gestión, los indicadores de las metas de los objetivos estratégicos que se establecen. ¿Cuáles podrían ser estas medidas a lograr? La comisión de ventas, la producción por actividad, también pueden ser opciones sobre acciones de la empresa, participación en beneficios. Esos podrían ser incentivos que se les pueden otorgar a los trabajadores por cumplir sus metas.
Por lo tanto, el sistema de compensación tiene una relación directa con el sistema de control de gestión bajo el aspecto de cumplir con lo establecido en el sistema de control de gestión, con los objetivos estratégicos definidos en el plan estratégico, los indicadores y las metas. Además, existe una relación directa con los valores de la compañía y el sistema de compensación también tiene que transmitir ese mismo mensaje. Unido a que el objetivo también es reconocer a los miembros de la organización que están comprometidos con el crecimiento de la misma. Por lo tanto, como habíamos hablado en láminas anteriores, esto lo que hace es aumentar el compromiso, aumentar la motivación, la confianza y generar un lazo mucho más estrecho y un lazo mucho más compenetrado entre el trabajador y la compañía, porque siente que valoran su trabajo. Entonces, para esto habíamos hablado que tenemos que identificar indicadores que midan este cumplimiento y que son claves también para los objetivos de la organización. Por ejemplo, si uno de los objetivos de la empresa es tener un servicio de alta calidad a los clientes, uno de los indicadores importantes para ello sería la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción de los clientes de esa compañía? ¿O cuál es la fidelización del cliente? ¿Qué porcentaje de fidelización tiene? ¿Qué se debe tener en cuenta al diseñar el sistema? Que todas las reglas, las normas, lo establecido debe estar claro entre todas las partes implicadas. Este no fijo debe ser evaluado anualmente para aplicar cambios, sobre todo si hay cambios en la empresa y en el entorno. Los incentivos pueden ser individuales, pueden ser por área, por departamento, incluso pueden ser globales. No son fijos y los mismos en todas las organizaciones. También los objetivos pueden ser cuantitativos, por ejemplo, unidades producidas o vendidas por área o por producto, o cualitativos, que podría ser el número de procedimientos que se realizan de forma completa. También se debe tener en cuenta el monto a pagar, y este tiene que ser proporcional al logro de los objetivos. Y es lo que hablábamos también hace unas clases atrás. Se establecen indicadores y de acuerdo a esos indicadores de cumplimiento se paga o no un bono o se paga mayor cantidad o menor cantidad de acuerdo al porcentaje de cumplimiento. ¿Qué hay que evaluar además? Hay que evaluar el punto de vista financiero de la empresa. ¿Cuánto la empresa es capaz de pagar por el cumplimiento de los objetivos? ¿Cuál sería, por ejemplo, el costo máximo que le implicaría a la empresa el pago de estos bonos? Y si es capaz o no de hacerlo, dependiendo también de, de los objetivos de la empresa, de su estructura, del logro de los objetivos en el año en curso. Entonces también es importante poder establecer desde el punto de vista financiero cuál es la implicancia del sistema de compensación e incentivos. También se debe tener en cuenta la estrategia de la empresa, porque también es un punto importante para poder evaluar cuál es la compensación o cómo se va a diseñar. ¿A qué se refiere esto principalmente? A que si, por ejemplo, tenemos una organización que se basa en el volumen de ventas para su crecimiento, un volumen de ventas a costo bajo,
En ese caso, por ejemplo, el número de operaciones que realice va a ser importante. En cambio, si tenemos una empresa que provee un servicio o un producto con un alto valor, lo que se fomenta en esa empresa, en esa organización, es más que nada la capacitación de sus empleados y la satisfacción del cliente, porque le estoy entregando un valor adicional desde el punto de vista de las personas que atienden a los clientes, de la atención al cliente. Además, se debe considerar que el sistema de control de gestión debe facilitar la información del grado de cumplimiento de los objetivos a cada miembro del equipo y que la interpretación de estos debe ser objetiva. ¿Qué hay que tener en cuenta para diseñar el plan de incentivo y compensación? ¿Cuáles son los elementos básicos del diseño? El primero es el apalancamiento, que es la relación entre la cantidad del incentivo y el nivel de desempeño. También tenemos como elemento básico la oportunidad, es decir, qué es lo que se va a recibir. Otro elemento es el desempeño, y que nos indica cómo se obtiene el incentivo. Y el sistema de entrega es la forma de pago del incentivo. Esos 4 elementos son básicos para diseñar un sistema de incentivo, un sistema de compensación. ¿Cómo podríamos calcular el monto de incentivo individual? Recuerden que esto no es estándar, que todas las empresas funcionan de distinta manera, pero una forma puede ser contemplando la remuneración bruta anual por un factor equivalente al logro de los resultados de negocio, lo que nos da el monto base del incentivo, y por el factor de evaluación del desempeño. Aquí tenemos ya la medición del desempeño de la persona, lo cual multiplica el monto base del incentivo y con eso tenemos el monto de incentivo individual. Y tendríamos una forma de calcular el monto de incentivo. ¿Cómo podríamos cuantificar este incentivo? Puede ser a través de una cifra fija. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando logremos los objetivos, el cobro va a ser un valor fijo, un valor ya establecido, fijo. ¿Y cuál es la ventaja para la organización de este sistema? Es que conoce en todo momento cuál es el máximo que puede llegar a pagar. Un ejemplo de esto es si, por ejemplo, una persona cumple con su objetivo, yo establezco que le doy un bono de 1 millón. Entonces, ese es un valor fijo. Un valor variable sería un porcentaje, por ejemplo, de las comisiones, un porcentaje de las utilidades, un porcentaje de algún valor. Entonces, el valor fijo ya es una cifra fija establecida para cada uno. Otra forma es un porcentaje del salario bruto anual, donde el incentivo se fija a través de la obtención de un porcentaje del salario bruto individual. También en este caso la empresa puede calcular cuál es el monto total al cual puede llegar. Y lo que tiene que hacer ahí es suponer que se alcanza el 100% de los incentivos. Y lo hace tomando los salarios brutos y aplicándole el porcentaje. Por lo tanto, ahí también puede calcular cuánto es el máximo que puede pagar como incentivo a sus trabajadores.
Otra forma es un porcentaje sobre una variable predeterminada. Lo que les daba como ejemplo pueden ser el beneficio o las ventas. ¿Y cómo establezco este incentivo? Lo que hago es determinar una base y una base puede ser una base de beneficios que quiero alcanzar o una base de ventas que voy a alcanzar. Y si alcanzo ese mínimo, esa base, en base a ella entonces establezco cuál es el porcentaje para poder otorgar como incentivo a mis trabajadores. Este es el caso donde la empresa no tiene la claridad de cuánto va a ser el incentivo máximo que puede lograr, porque no sabe cuánto va a ser su nivel de venta o su nivel de beneficio. Entonces acá no tiene la claridad de cuánto va a ser. También lo puede estimar, pero no tiene la claridad como en los casos anteriores. Ahora vamos a ver entonces cuáles serían algunas características de los planes de incentivo y de compensación. Una de las cosas que hay que tener presente es que dependiendo de la empresa, si es una gran empresa o una pequeña empresa, los gerentes dentro de la empresa reciben mayor o menores compensaciones. Reciben mayores compensaciones en empresas grandes que en empresas pequeñas. Y en general lo que ocurre es que en empresas de la misma industria compiten entre sí en cuanto al tema de compensaciones. ¿Cuáles serían los componentes que forman parte del paquete integral de compensaciones? Para los gerentes serían los sueldos, las prestaciones, por ejemplo, temas de gastos médicos o de retiro, y la compensación con incentivos. Los tres componentes que acabo de mencionar son interdependientes, pero el último, la compensación con incentivos, tiene una relación mucho más directa, mucho más específica con la función de control. Está más ligado la compensación con incentivos a lo que es el control de gestión, al nivel de desempeño. Los planes de compensación con incentivos pueden ser de corto plazo y de largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, hablamos del desempeño dentro del año. Y de largo plazo, lo estamos haciendo pensando en logros de mayor plazo que un año y principalmente ligados a lo que son el precio de las acciones de la empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de planes a corto plazo, generalmente esto se paga en efectivo y a largo plazo en opciones accionarias, es decir, en acciones de la empresa. Dentro de los planes de incentivo de corto plazo tenemos entonces los fondos comunes de bonos. ¿Y a qué nos referimos con fondos comunes de bonos? A la cantidad de bonos que se le puede pagar a un grupo de empleados dentro de un año determinado. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, lo hacen los accionistas en reuniones, se ponen de acuerdo en cuál es la mejor forma para poder calcular los bonos que se van a otorgar, porque tienen que evaluar cómo se relaciona con la rentabilidad de la empresa dentro del año. ¿Cuáles son los métodos que se establecen para establecer los fondos de bonos? Uno de ellos es, por ejemplo, que el bono sea igual a un porcentaje de las utilidades. Es decir, si por ejemplo tenemos una utilidad de 50 millones de dólares dentro de un año,
y establecemos que queremos un fondo común de $1 millón, como establecemos que lo que queremos es que el fondo común sea de $1 millón, lo que estamos haciendo entonces es decir, en otras palabras, que la fórmula para los bonos sería un 2% del ingreso neto en bonos. Porque ahí podemos obtener que el 2% de 50 millones sería $1 millón que queremos como paquete de compensación. Sería una forma de calcular el fondo común de bonos. ¿Cuál es el problema o la desventaja de esto? Es que estoy haciendo un pago de un bono independientemente de si la utilidad que estoy obteniendo es satisfactoria o no para la empresa. Podría estar otorgando bonos incluso con una utilidad que es baja. Por lo tanto, no todas las empresas les acomoda establecer este tipo de fórmula. Además, no está reflejando inversiones adicionales que pueden ser otras utilidades y por lo tanto los bonos solo aumentan como resultado de inversiones nuevas. Y como les decía, esto considerando que la empresa puede haber crecido, puede no haber crecido, o incluso puede estar en una situación de crecimiento. Como existen estas desventajas, hay empresas que pagan bonos solo después de que adquieren cierto rendimiento sobre el capital. Y también hay fórmulas para poder realizar esto. Una fórmula para poder establecer este rendimiento sobre el capital es, por ejemplo, si tenemos el caso de una empresa que tiene 50 millones de utilidades, también establece que la cantidad deseada de bonos a nivel superior debería ser $1 millón. Tuvo una cantidad de acciones adicionales de 10 millones y tiene una ganancia mínima por acción antes del pago de los bonos de $2,5. Cada acción entonces para esta empresa cuesta $2,5. ¿Cuál sería la fórmula entonces para esta empresa? Para llegar a tener este $1 millón, lo que hace la empresa es decir que va a tener un 4% de utilidades. ¿Y cómo lo obtiene? A los 50 millones le resta entonces el valor de los bonos de los dólares por acción, que es 2,5 por 10 millones, y con eso dice cuánto es el porcentaje para obtener $1 millón en bonos, es un 4%. Así lo establece. Ahora, ¿cuál es la desventaja que también tiene este método? Que tampoco considera los bonos que se establecen por inversiones por ganancias reinvertidas. ¿Y cómo podemos solucionar esto? La solución para este método sería aumentar cada año entonces las ganancias mínimas por acción. ¿Y en cuánto lo aumentamos? El porcentaje de aumento sería equivalente al aumento anual de las ganancias retenidas. ¿Cómo sería esto entonces? Tenemos el ejemplo anterior, donde tenemos los 50 millones de dólares antes de los bonos, y acá consideramos que tenemos 30 millones de dólares en dividendos, que son estas inversiones o estos dineros reinvertidos.
¿Y qué se establece dentro del plan? Que la empresa debe ganar un 6% de rendimiento sobre las inversiones adicionales antes de pagar cualquier bono adicional. Tenemos entonces que las ganancias mínimas por acción tienen un valor de $2,5 y este es el valor que tendríamos que ajustar. O sea, no siempre establecer que $2,5 sería la ganancia mínima por acción, sino que la tenemos que ajustar de acuerdo al porcentaje de rendimiento del plan. ¿Cómo hacemos este cálculo entonces? Tenemos 50 millones de utilidades, que ya nos indicaban anteriormente. Nos indican que además tenemos que pagar 500.000 por bono después de impuestos, menos los 30 millones que tuvimos por dividendos de reinversión, y esto nos da un valor de 19,5 millones. Ese sería el aumento. ¿Pero qué nos dicen? Que el aumento de las ganancias tiene que ser de un 0,06, es decir, de 1.170.000 por bono. Si establecemos este valor por acción, sabemos que teníamos 10 millones de acciones. Entonces, podemos dividir el 1.170.000 en 10 millones de acciones. Esto nos da que por acción tenemos 0,117, es decir, 0,12. Por lo tanto, esto nos da el ajuste al valor de la acción. Si la acción antes costaba 2,5, lo que tenemos que hacer ahora es aumentar ese valor en 0,12, lo que nos da un valor de $2,62 por acción. Entonces ahí vamos a tener un ajuste que está acorde a lo que son las reinversiones, a los gastos adicionales y a la planificación de ganancias requeridas por la empresa. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Va quedando claro? Sí, profe, pero una duda respecto a otra cosa. Por ejemplo, los sistemas estos del plan de pensiones, el seguro de vida, ¿esos también se consideran sistemas de compensación? No, el seguro de vida no. Porque el seguro de vida, el seguro de salud, es parte de lo que hablábamos acá. Es parte de alguna manera de los beneficios que la empresa te da. Lo que llamamos otras asignaciones. Cuando hablamos de compensación, lo estamos asignando principalmente a lo que es compensación por desempeño. Por niveles de desempeño, por cumplimiento de objetivos. Ah, ya, entonces eso lo del seguro y todo eso se le suma al tema del desempeño, por el desempeño. ¿Cómo se le suma? Por ejemplo, tengo un porcentaje de rendimiento, por ejemplo, me dan el bono de 500.000 pesos y el seguro de vida es aparte. Claro, aparte, el seguro de vida, seguro de salud, eso es por ser parte de la empresa. No tiene Ah, que ya. ver con que si lograste o no las metas que se te establecieron. Ya, Eso es quedó fijo. claro, gracias. Eso es fijo. Acá estamos hablando de acuerdo a tu desempeño, te pueden pagar en dinero, te pueden pagar en bonos, pueden pagar en acciones. Y cómo la empresa de alguna forma tiene que tener presente e ir diseñándolo de mejor forma de no exceder sus propias utilidades. Bien. ¿Qué otro método tenemos para incentivos de corto plazo con fondos comunes de bonos?
es definiendo el capital empleado como capital de acciones más pasivos de largo plazo. Sabemos que el bono va a ser igual a un porcentaje de las utilidades antes de impuestos, los intereses por deuda de largo plazo, al cual le vamos a restar el cargo de capital sobre el total del capital accionario más las deudas de largo plazo. Entonces, las empresas que usan este método, lo que hacen es basarse en que hay un uso rentable de los activos corporativos, y también lo asocian a lo que es la política financiera. Entonces, ven la rentabilidad de los activos y la política financiera, no lo orientan al aspecto operativo. Entonces, lo que hacen es centrarse en lo que es la proporción en la deuda de largo plazo y en el capital de la empresa. También lo que se hace en algunas empresas es definir el capital como el capital de participación de los accionistas. ¿Cuál es la desventaja de este método? Es que dependiendo de las ganancias que tenga la empresa, si la empresa, por ejemplo, tuvo pérdidas, el capital de participación de los accionistas también va a disminuir. Y por lo tanto, la cantidad de bonos a pagar va a ser menor. También puede ocurrir en algunas empresas que en un año que hayan bajas utilidades, lo que hacen las empresas a veces es manejar esta información, y en un año con bajas utilidades entonces lo que haga es favorecer lo que son la ganancia en bonos a futuro, no en el año en curso, donde hay pérdidas. Aumentando entonces la cantidad de bonos a ganar en años que sean rentables. Otra forma de calcularlo es tomando en cuenta cómo nos fue el año anterior y cómo nos está yendo este año, hacer esta comparación. ¿Cuál es el aumento de rentabilidad de un año a otro? ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que puede recompensar un año que no fue bueno, que fue mediocre, debido a que es mejor a uno que realmente fue malo. O sea, como hay un aumento, y a lo mejor un aumento considerable, vamos a premiar, pero a lo mejor el desempeño no fue bueno, porque estamos comparando un año muy malo con un año más o menos bueno, y que se está viendo muy bueno debido a que el año anterior que estamos comparando fue demasiado malo. Entonces estamos recompensando un año que no fue bueno de una forma sobresaliente. Y también puede pasar al revés, que un año que fue muy bueno no sea bien recompensado debido a que lo estamos comparando con un año que fue excelente. ¿Cómo solucionamos este problema? Lo hacemos en base a un cálculo de promedio móvil de los años previos para poder establecer esta media móvil y no tener estos saltos tan amplios entre años excelentes y años deficientes. Otra forma también en que las empresas calculan los bonos es en relación con cómo lo hace la industria. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que en general los datos de la industria no son públicos, o sea, no es que se sepa cómo todas las empresas de la misma industria realizan el cálculo de bonos o cómo asignan los bonos. Y por otro lado, además que es difícil saber esa información, la idea es comparar con empresas de la industria que tengan las mismas características, es decir, que vendan los mismos productos, que utilicen los mismos sistemas de información,
que se desempeña de la misma forma. Entonces eso es sumamente complejo de poder obtener y de poder encontrar en la práctica. Y también lo que puede hacer es que nos puede llevar a premiar años deficientes debido también a la información de los competidores, porque no estamos comparando con cómo le fue a nuestro competidor. Y a lo mejor el competidor no tuvo un buen año, y eso no significa que nuestro año haya sido excelente, sino que nos está yendo mejor porque al competidor le está yendo mal. También tenemos transferencias dentro de los planes de incentivo de corto plazo. ¿Y en qué consiste esto? Que no pagamos la totalidad del fondo de bonos, sino que se transfiere una parte de esta cantidad determinada a través de la fórmula, y cada año el comité de la junta directiva va decidiendo cuánto añadir a la transferencia o cuánto usar. La transacción acumulada es muy baja. ¿Qué ventaja obtiene este método? Que es más flexible, no hay una determinación automática y hay un criterio de la junta directiva que se debe aplicar. También reduce lo que es los altibajos que ocurren cuando los bonos son calculados solo a través de la fórmula. Y como es a criterio de la junta directiva del comité, estos pueden, por ejemplo, decidir cuánto pagar dentro de un año y acumular el resto, por ejemplo, a un fondo común para los años que vienen. Sobre todo si se tiene un año muy bueno, a lo mejor lo que deciden es acumular bonos para que cuando exista un año muy malo se puedan utilizar en el pago de bonos del año que quizás no fue tan bueno. Lo mismo al revés, sí, puede ser que también en un año muy malo lo que decide el comité es pagar más de la cantidad, justificando de alguna forma el desempeño de ese año, retirando entonces la cantidad del fondo. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que no lo estamos relacionando directamente con el desempeño actual. No hay una relación directa. Entonces eso también puede incurrir en quizás no exista esta relación de que mi desempeño está siendo premiado. También tenemos la compensación diferida. En este caso, la compensación diferida, también tenemos que el pago de bonos no se realiza en un año determinado, sino que este se calcula de manera anual y se reparten en varios años. En general pueden ser 5 años. Entonces van recibiendo un quinto cada año del valor del bono que les fue asignado. ¿Qué pasa además? Que luego de que pasen estos 5 años, después que el gerente trabaje estos 5 años dentro de la empresa, el bono va a consistir en la quinta parte del bono del año en curso, más una quinta parte de los bonos de los 4 años anteriores. ¿Y esto por qué lo hacen las empresas? Lo hacen para mantener a los gerentes por más años, mantener al recurso humano por más tiempo y que no se vayan a otras empresas. Entonces, de alguna forma, lo que hace es establecer este vínculo por mayor tiempo con las personas. Y por eso también el valor del bono al quinto año es superior, porque hay de alguna forma un premio por la permanencia.
¿Cuáles son las ventajas que los gerentes calculan el efectivo en el año entrante? Y cuando se realizan los pagos diferidos, se produce también un equilibrio por cualquier altibajo cíclico que haya ocurrido en las utilidades en el transcurso de los años del pago de la compensación. Si un gerente se retira, puede seguir en algunas empresas recibiendo el pago por varios años, lo que aumenta también la compensación por el retiro y también le puede otorgar una ventaja fiscal, debido a que las tasas del impuesto por este ingreso pueden ser menores también una vez se haya retirado de la actividad laboral. Otra ventaja es el pensar a largo plazo. Para las personas que toman decisiones, lo que hace este tipo de compensación diferida es obligar a las personas que toman decisiones a pensar en el largo plazo. ¿Cuál es la desventaja? Es que el monto no está disponible para la persona del año que lo ganó, porque tenemos estos pagos parciales. Y también por ser pagos parciales, al igual que el caso anterior, podría existir esta motivación menor porque no lo estamos ligando necesariamente los pagos al buen desempeño, por este desfase de tiempo que hay. Cuando se realizan pagos diferidos, puede ser que el pago se realice o no, como habíamos hablado anteriormente. Es decir, si está planificado en 5 años, pero yo me retiro el segundo año, lo más probable es que no reciba los pagos restantes. Los pierdo por cambiarme de empresa. Y es lo que les mencionaba, que muchas empresas hacen esto para de alguna forma retener a las personas, al recurso humano, por más tiempo dentro de la empresa y evitar que se vayan a la competencia. En los planes de incentivo de largo plazo, tenemos las opciones accionarias. ¿Y qué es una opción accionaria? Es la opción que tienen las personas para comprar acciones en una fecha, lo cual lo denominan fecha de ejercicio. O después de cierta fecha, pero un precio que está acordado con la empresa al momento entonces de otorgar esta opción, que puede ser el precio de mercado, o podría ser un porcentaje del precio de mercado. ¿Cuál es la ventaja de las opciones accionarias? Que también ayudan a la motivación de las personas dentro de una empresa. Y esto puede ser tanto a corto plazo como a largo plazo. Un ejemplo de la utilización de las opciones accionarias es lo que hizo Schultz en Starbucks, donde él lo que estableció es que una de las ventajas que tenía su organización era la atención de sus trabajadores hacia los clientes y por lo tanto el que ellos dieran una mejor atención dependía también de cómo la empresa los trataba a ellos. Entonces, para motivar al trabajo de sus empleados y que ellos vieran que la empresa sí los apreciaba y sí los trataba bien, les dio la opción de, de tener acciones de la empresa. Les ofreció entonces opciones accionarias. Y con esto, ¿qué pasó? Hubo una menor rotación de personal y los trabajadores trabajaron de forma más contenta y constante dentro de la empresa.
Disminuyó entonces la rotación en Startup debido a esta acción que tomó. Si tenemos acciones, vamos a ganar si obviamente la vamos a vender a un valor superior al que pagamos por ella. A diferencia de los casos anteriores, aunque nos vayamos de la empresa, podemos conservar las acciones, buscando obviamente tener una ganancia superior al momento de decidir venderlas. Ahora, también hay opciones accionarias que son restringidas en el sentido de que los gerentes no pueden vender sus acciones dentro de cierto intervalo de tiempo después de adquirirlas. Entonces ahí están limitados en el tiempo en que pueden venderlas, tienen que conservarlas dentro de cierto periodo de tiempo. Eso no ocurre en todos los casos, dependiendo de la empresa. También tenemos las acciones fantasmas. Y las acciones fantasmas son una cierta cantidad de acciones que tienen propósitos contables. ¿Qué se refiere a esto? Tenemos un final de un periodo, pueden ser 5 años, y al final de este periodo puede ocurrir que ya el ejecutivo tiene derecho a tener un bono que es equivalente al valor que tiene la acción en el mercado desde la fecha de entrega del bono. Y puede tener la opción de recibirlo en efectivo, en acciones o en un formato común, efectivo y acciones. Las acciones fantasmas, a diferencia de las opciones accionarias, no tienen costo de transacción. Y otra ventaja que tienen las opciones accionarias, que a diferencia de las acciones fantasmas, que a diferencia de las opciones accionarias, no requieren que las personas las retengan por un periodo determinado de tiempo después de adquirirlas, no hay un riesgo de reducción de precio de mercado y tampoco hay pago de intereses por conservar las acciones. Otro plan de incentivo de largo plazo son los derechos de apreciación de acciones. Y en este caso, lo que tenemos son que el titular de las acciones recibe pagos en efectivo de acuerdo al incremento del valor de la acción desde que ésta fue entregada hasta cierta fecha. Tiene las mismas ventajas de una opción accionaria, pero la desventaja que tiene es que como no es un pago de un bono en efectivo, no sé cuánto va a ser finalmente el valor que voy a obtener cuando la acción se venda. Entonces tengo una incertidumbre de acuerdo a la cantidad final que voy a recibir por la venta de esta acción. Tenemos también acciones por desempeño. Las acciones de desempeño, este plan se otorga cuando se alcanzan determinadas metas a largo plazo y también es una cantidad de acciones que se otorga por este cumplimiento de las metas. Generalmente estas están ligadas a lo que es el logro de algún indicador, de algún elemento clave, por ejemplo, logro de aumentar las ventas o crecimiento en las ganancias, los beneficios, con un plazo de 3 a 5 años.
por lo cual no están ligados a lo que son los precios de las acciones. Por lo tanto, está más ligado a lo que es el desempeño de la persona que al valor de la acción en sí, a diferencia de lo que pasa con las opciones accionarias y con las acciones fantasma. Por lo tanto, esto se basa principalmente en lo que son las medidas de desempeño de la persona y no del precio de la acción y de cuándo ésta se vende. Y en el plan de incentivo a largo plazo de unidad de desempeño, lo que hacemos es pagar un bono en efectivo cuando alcanzamos ciertos objetivos específicos en el largo plazo. Acá tenemos un mix, una mezcla entre los derechos de apreciación de acciones y de las acciones por desempeño. Es más utilizado en empresas con pocas acciones públicas que no tienen acciones. Que lo importante tener en cuenta en la unidad de desempeño es establecer muy bien cuáles son los objetivos de largo plazo para que pueda tener éxito esta medida. No sé si tienen alguna duda o consulta. Con esto terminamos la clase de hoy. Constanza me está preguntando por el chat si también trabajaremos con casos como en la primera unidad. Sí, Constanza. Vamos a ver en conjunto, como lo hicimos con la primera. Vamos a desarrollar en clases casos para que veamos cómo aplicarlo para la prueba. Te incluyo, Javiera, no hay problema. Cuando entren, así como lo hizo Samuel, yo ya había pasado la lista y me escribió en el chat, hagan lo mismo, ¿ya? Así yo sé qué tan lejano a la hora de conexión se conectaron o ingresaron a la clase. Si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá, chiquillos. Se pueden ir retirando si quieren.
Chao, profe, que esté bien. Chao.